está siguiendo a través de las redes a esta conferencia de prensa. El motivo de esta conferencia de prensa es que se están presentando varios amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se han presentado amparos a través del Poder Judicial, más de 120 amparos de diversas empresas. Sabíamos que eso iba a ocurrir. Eso ha ocurrido en Chile, que fue el primero en establecer este tipo de etiquetado. Pasó en Perú, en Uruguay. Lo vemos que empieza a pasar también en Argentina. Entonces, esta práctica de las empresas de no permitir que vaya adelante ninguna de las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y de etiquetados como este, ¿no?, que tiene todo el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, que se elaboró a través de un proceso muy largo, en que aquí las compañeras y compañeros participaron en ese proceso de la norma 051. Entonces, en ese motivo, lo que queremos es presentar toda la evidencia hasta este momento de la funcionalidad del etiquetado frontal de advertencia que tenemos en México, los octágonos negros y las leyendas, y también, ¿no?, muchas otras cosas que vienen en la norma 051, como el retiro de personajes atractivos para los niños en los productos que tengan alguna de estas advertencias o leyendas. Entonces, tenemos una presentación sobre esto. Al final, Javier Zúñiga, nuestro abogado, dará el estado de las cosas en la Suprema Corte el 9 de noviembre, es decir, el próximo miércoles. 5 ministros de la Suprema Corte van a decidir si se queda el etiquetado o no se queda, si generan un precedente para los demás amparos que están llegando, porque son diversos motivos, lo explicará Javier. Entonces, queremos presentar toda la evidencia, porque lo que hemos visto, por lo menos tenemos referencia de un estudio que se ha presentado a los ministros y a las ministras de una empresa que se llama B-Works en Canadá, que es un estudio que critica totalmente este etiquetado. Y bueno, no nos sorprende, porque es una empresa, una agencia que trabaja directamente para la Asociación de Bebidas en Canadá, y que nosotros hemos sabido que justamente la industria de bebidas les pagó este estudio. Sin embargo, el estudio no dice de quién está financiado. Entonces, como lo hizo la industria del tabaco, presentan estos estudios. Los ministros, los secretarios de cuenta, pues no saben de estas cosas, no saben del conflicto de interés, no saben que pues, las revistas científicas prestigiadas tienen un proceso de revisión por pares, y toda la evidencia que nosotros presentamos, que se va a presentar aquí, ¿no?, tiene que ver con evidencia que es publicada y revisada en revistas científicas y revisada por pares. Es decir, no hay conflicto de interés en esto. Entonces, tenemos con nosotros a la doctora Alejandra Contreras. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Está Doré Castillo, que es directora de Salud Crítica y coordinadora de la red Contrapeso. Paulina Magaña, que es coordinadora de la campaña de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Y Javier Zúñiga, que también es coordinador jurídico en el Poder del Consumidor. Vamos a empezar con Alejandra, que nos acompaña y que le agradecemos mucho. Ahí tiene a su pequeñita de 3 meses por aquí, pero bueno, está haciendo algo por ella. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para presentar toda la evidencia que tenemos hasta el momento por parte del grupo de investigadores del etiquetado frontal del Instituto Nacional de Salud Pública. Son nutriólogos, economistas, médicos, diversos ámbitos en los que estos investigadores han estado trabajando arduamente desde que este etiquetado se implementó. Y bueno, estos son los resultados, algunos ya publicados, otros preliminares, y algunos otros son los que están todavía en desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, antes de comenzar, pues quisiera decir que no tengo ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento. Y bueno, pues para dar una breve introducción, pues sabemos que el etiquetado consta de 5 sellos de advertencias, 2 leyendas precautorias y los minisellos, que son la parte más innovadora del etiquetado frontal mexicano, la primera vez que se presenta y se diseña en un país, y Argentina pues es el segundo país que lo ha implementado. La que sigue, por favor.
Entonces, bueno, ¿cómo se monitorea y se evalúa una política? Pues puede ser de 3 diferentes formas. La primera es a través del proceso. Una evaluación de proceso consiste en ver cuáles son los cambios inmediatos después de la implementación de la política. En este caso, por ejemplo, podríamos ver algunos efectos en la reformulación, en la opinión pública, de qué tan aprobado o no está esta política en el país. Y tenemos también indicadores de resultados, que son cambios que se observan en la población de 0 a 6 meses, que son los de a corto plazo. Algunos indicadores pueden ser cómo está evaluado el conocimiento de la población respecto al etiquetado frontal, qué tanto lo comprenden y qué tanto reportan que lo usan. Algunos otros cambios que son a mediano plazo son de 6 meses a 1 año, que pueden ser cambios en compras o cambios en dieta. Y finalmente el resultado de impacto, que este es el que sería mucho más a largo plazo, tal vez hasta 5 años después de su implementación, que sería, bueno, pues ya el impacto real en las prevalencias de sobrepeso y obesidad, que claro que este resultado debe ir acompañado de otras políticas y otras acciones a nivel poblacional. En la que sigue, por favor. Entonces, bueno, los estudios que están ahora en el instituto es el International Food Policy Study, en colaboración con la Universidad de Waterloo de Canadá. Ellos hacen encuestas cada año representativas de 5 países, uno de ellos es México, y la población a la que se hace este tipo de encuestas es representativa de la población mexicana, es en adolescentes y también en adultos. Más o menos son muestras de 800 hasta 6,000, 8,000 participantes por año. Entonces tenemos aquí todo el reporte de 2018 hasta 2021, ahorita está corriendo la 2022. Tenemos la corte de evaluación de alimentación en más o menos 2,000 padres de escolares, que inició en diciembre de 2019, es decir, antes de la implementación del etiquetado. Está la encuesta nacional de salud y nutrición 2021 con una muestra de 9,000 adultos, y está el sistema Informas y NutriInspector. NutriInspector es un sistema como de recolección de productos. Entonces tenemos información desde 2016 hasta 2021 con muestras desde 1,000 hasta 48,000 productos vendidos en nuestro país. Entonces, bueno, hablaremos de estos 4 estudios. La primera sería la evaluación de la aprobación en la población por parte del etiquetado frontal, la que sigue, por favor. En este estudio de la salud continua, pues vemos que a nivel nacional el 74% de los mexicanos, adultos mexicanos, reportan estar de acuerdo con la implementación de esta política en el país. Y vemos que para el área urbana es de 75% y el área rural de 69%. La que sigue, por favor. Son resultados consistentes con el estudio de la cohorte en padres de familia. El 85% de los padres es una población muy particular en la que ellos están interesados en esta política y están a favor de que siga en nuestro país o que se hayan implementado, pues porque es una forma también de cuidar la alimentación de sus hijos. El 28% está de acuerdo y el 57% está totalmente de acuerdo. La que sigue, por favor. Sobre la comprensión del etiquetado también hay diversos resultados. En la corte de EPA de padres de familia, el 58% reportó que sus hijos comprenden fácilmente el etiquetado frontal. Y vemos que de los 5 a los 6 años este porcentaje es 48.7, que son niños muy pequeños que apenas están aprendiendo a leer, y ellos ya al menos la mitad, sus padres reportan que ya están familiarizados y lo comprenden. Y esta prevalencia de comprensión sube a los 9 a 10 años al 68%. La que sigue. En el International Food Policy Study se hizo un estudio similar para adolescentes. Vemos los resultados para los 5 países que tienen etiquetados frontales. En México vemos que la comprensión en 2020 del GDA, que era el etiquetado previo, era del 32%, y cuando tenemos ya la implementación de los octágonos, esta sube a 77%. La que sigue. Para este mismo estudio, que ya está publicado, en adultos, el 79% de los encuestados reportó comprender fácilmente el etiquetado frontal. Cuando vemos los minisellos, que es la parte innovadora, que en realidad no hay mucha explicación de esta parte del etiquetado,
Pues la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 también hizo una parte en la que se les preguntaba sobre la comprensión de estos minisellos y no se les está preguntando, ¿usted cree que lo entiende o no? Pues aquí se les está preguntando directamente cuál es la respuesta correcta, que se llama comprensión objetiva, y el 51% de los encuestados reportó la respuesta correcta, es decir, que el sello que indica que el producto es el más dañino o el menos saludable, pues era el 5 y contestaron correctamente. La que sigue, por favor. Sobre el uso del etiquetado, que es una parte súper importante para que funcione bien la política, la que sigue. Vemos que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta que el 66% de los adultos utilizan el etiquetado frontal para la toma de decisiones de los productos que eligen. Y algo muy bueno es que no notamos diferencias significativas entre el área urbano o rural, es decir, ambas poblaciones con diferentes características socioeconómicas o de nivel educativo, de proporción de indígenas en los estados, están utilizando el etiquetado al igual. La que sigue. Esto es muy consistente con los resultados del estudio de la Corte. Vemos que el 65% de los padres de familia lo usa para comparar los productos. El 42% de ellos dice que algunas veces lo utiliza y el 25% dice que rara vez y el 19% que frecuentemente. El 4% muy frecuentemente. Entonces vemos ahí un grupo de padres que están muy interesados y todo el tiempo lo utilizan, y hay otros que los utilizan algunas veces, pero es una herramienta que ellos toman para poder tomar decisiones al comparar los productos dependiendo de cuántos ellos tengan. La que sigue, por favor. El uso en adolescentes, para el International Food Policy Study, reporta que los adolescentes, el 30% de ellos los usa frecuentemente o todo el tiempo. O sea, es una herramienta que ya ellos tienen como muy a la mano, y el 30% está muy involucrado en el uso del etiquetado frontal para el año 2020. Hay que tomar en cuenta que este reporte lo levantaron de la International Food Policy Study en noviembre o diciembre del año 2020, es decir, la política era muy nueva, todavía no estaban todos los sellos en todos los productos, entonces pues espera que los siguientes resultados tengan un mayor porcentaje de uso. Para los adultos, el 41% también en el mismo año reporta que utilizó el etiquetado frontal frecuentemente o todo el tiempo. La que sigue. Para el reporte de cambio en compras, lo que podemos observar es, aquí están dos estudios diferentes. Del lado derecho está la International Food Policy Study, del lado izquierdo está la Corte, y vemos que cuando se les pregunta cuál es el sello de advertencias que han utilizado más frecuentemente o que utilizan más para sus decisiones de compra, la tercera parte de los encuestados reportan que todos los sellos son útiles, y tanto los adolescentes como los adultos. En el International Food Policy Study está el 32.9 para adultos, el 33 para los adolescentes, y para los padres de familia el 31% a la derecha en la barra azul. Entonces son muy parecidos, y después como los sellos más populares serían el sello de exceso de azúcares en ambos estudios para ambas poblaciones, adolescentes y adultos. El que sigue sería el exceso de calorías, después el de grasas saturadas, finalmente el de grasas trans y el de soya. Y es interesante ver que solamente el 17 o el 14% de las personas reporta que ninguno le ha sido útil. El resto de la población considera que sí le ha sido útil, pero si vemos este porcentaje para los padres de familia, pues se reduce a 9.5, es decir, ni siquiera el 10% de los padres considera que ningún sello le es útil. El resto, el 90%, dicen que sí, al menos uno. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la influencia del etiquetado en padres de familia para decidir qué compran? Pues más del 80% de los padres reportan comprar menos. O sea, ¿qué es lo que hacen con el etiquetado? O sea, ok, lo usan, pero ¿qué hacen con el etiquetado? Lo que hacen es comparar los sellos, y el 63% compra menos, y el 25% completamente dejó de comprar productos que los tenían. Y para los alimentos que consumen para ellos mismos, porque estos eran para sus hijos, el 66, casi el 67%,
compra menos y el 17% dejó de comprarlos. La que sigue, por favor. Para la encuesta nacional, el 39% reportó realizar cambios en las compras de alimentos empaquetados. Y en general lo principal fue que el 42% reportó ya no comprar estos productos, mientras que en color azul ven que se reporta que compraron un producto similar pero con menos sellos. Es decir, aquí vemos la sustitución de productos con más sellos por unos con menos sellos, que es como uno de los principales objetivos de la política, ¿no? Y cuando se les pregunta qué producto es el que más frecuentemente dejaste de comprar o sustituiste, pues son las bebidas azucaradas. La que sigue. Y si vemos los resultados del International Food Policy Study, que son en adolescentes del lado derecho y de la izquierda están lo de los adultos, pues son bastante similares, ¿no? El 40.6% de los adolescentes dicen que compran menos y el 45% de los adultos también que compran menos. Cuando se desglosa por qué tipo de producto es el que están comprando menos o dejando de comprar, pues son principalmente las bebidas azucaradas, tanto refrescos de cola, regular, de dieta y bebidas azucaradas de frutas. Para el año 2021, porque como les mencionaba, el International Food Policy Study lo levantaron a finales de 2020 y un año después lo que pasó fue que hubo una pequeña reducción para los adolescentes, con 37.1% de los adolescentes que reporta dejar de comprar o comprar menos, y los adultos subió este porcentaje a casi el 50% y fue bastante consistente que lo que reportan dejar de consumir son las bebidas azucaradas. Aunque también pues hay impacto en los otros grupos como postres dulces, dulces o chocolates, botanas o cereales azucarados. Y algo interesante de notar en ambos años es que si ustedes ven en color café, son los jugos 100% naturales. Cuando se les pregunta, ¿dejaste de comprar jugo? Pues el porcentaje es bastante pequeño, son 19%, el máximo está en el lado derecho, que son los adolescentes, 19%, y los adultos, 26%. Y verán por qué es diferente que dejaron de comprar bebidas azucaradas, pero no dejaron de comprar jugos, porque los jugos 100% naturales no tienen sellos, entonces hace bastante lógica con por qué utilizan el etiquetado, ¿no? Si los tuvieran, pues seguramente el porcentaje hubiera sido mayor. La que sigue. Bueno, ¿quiénes son los que están utilizando el etiquetado? Pues son mujeres, son adultos mayores de 49 años, responsables de las compras en el hogar, personas que también tienen conocimientos de nutrición, población indígena y en hogares donde hay niños. La que sigue. Okay, sobre reformulación que se ha visto, en el estudio de Informas y NutriInspector, que son estas bases de datos donde recolectan las etiquetas de todos los productos, pues se ha visto que los edulcorantes, que es también un logro de este etiquetado que tiene esta leyenda precautoria para que los niños no consuman este tipo de productos que tienen edulcorantes, pues lo que se ha visto es que no como en Chile, donde no hay una etiqueta para esta advertencia de edulcorantes, se dio una reformulación en ellos, donde todos los productos, ahora para dejar de tener el sello de azúcares o de calorías, pues ponían edulcorantes y entonces los porcentajes de edulcorantes se fueron para arriba. Para evitar esto en nuestro país se puso esta leyenda y vemos que antes había un 26% de los productos con edulcorante y ahora este porcentaje casi 10 puntos porcentuales con 17%, lo cual es algo muy muy bueno. La que sigue, por favor. Y bueno, no es mi intención que vean todo esto, simplemente lo que se ha visto en números es que los productos que tenían 4 sellos están bajando en cantidad y están subiendo la cantidad de productos que tienen 2 o 3 sellos, porque eran productos que tenían más sellos, ¿no? Entonces se está viendo esta reformulación masiva, que fue un resultado pues bastante inmediato. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues el efecto en precios. Hay un estudio que está todavía bastante en pañales, ¿no? O sea, está muy nuevo, pero lo que se ha observado es algo muy interesante. Los productos que tienen 2 sellos, en su mayoría lo que está pasando es que se están abaratando en el tiempo, y los productos que tienen 3 sellos o más se están encareciendo. Se están comparando versus 2018, entonces estamos siguiendo el precio considerando la inflación, y lo que se ve es que, la que sigue, por favor. Por ejemplo, en este caso de los cereales de caja, los productos de cereales de caja que tienen
3 sellos, pues tienen un aumento significativo en el tiempo en su precio, es decir, están encareciéndose. Y los productos que tienen 2 sellos o un sello están bajando de precio. Y esto se puede explicar tal vez por la competencia que está habiendo, ¿no? Un consumidor que ve un cereal con 3 sellos, pues ya lo que quiere hacer es irse por uno que tenga menos. Y entonces la competencia ahora está entre 0, 1, 2. Entonces el 1 y el 2 son los productos que ahorita están compitiendo bastante y es una de las hipótesis que puede explicar por qué está ocurriendo este fenómeno. La que sigue. Y bueno, como conclusión, pues los resultados a corto y mediano plazo de diversos estudios que se realizaron en el Instituto Nacional de Salud Pública son consistentes entre sí, son diferentes poblaciones y se ha observado resultados bastante similares tanto en aprobación, comprensión y uso. Y bueno, la implementación del etiquetado ha generado estos cambios saludables en las decisiones de compra en los consumidores. Y el efecto del etiquetado en los indicadores de resultado se pueden mantener o incluso pueden mejorar o aumentar con las nuevas campañas que están surgiendo en este año para mejorar la comunicación infantil y en adolescentes sobre el uso del etiquetado frontal que no habíamos tenido. Y se encuentran en desarrollo todavía otras evaluaciones de resultados, tanto a mediano como a largo plazo, como ingestas, compras y el impacto en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Me preguntaba al escuchar cómo podíamos hacer llegar esta presentación a los ministros y a los secretarios de cuenta, porque en verdad lo que nos hemos dado cuenta es de que les falta muchísima información. Entonces yo creo que estos resultados son muy actuales. Vamos a ver cómo acordamos con la doctora Alejandra Contreras grabar esto. Ya tenemos ahorita queda una grabación, pero yo creo que vamos a hacer una edición con las láminas, si nos lo permites, para hacérselo llegar. La evidencia está ahí. Nada más quisiera comparar como referencia que tuvimos un etiquetado anterior, en 2014, ¿no? Entre 2014 y 2020. Fueron 6 años con ese etiquetado. Ese etiquetado no hubo grupos de trabajo para elaborar. Se estableció en contra, y están las cartas publicadas, cartas que no eran públicas, pero se filtraron, donde la Organización Mundial de Salud le decía a aquella COFEPRIS de Peña Nieto, ¿no? Y a la Secretaría de Salud de Peña Nieto le advertía que no eran los criterios que recomendaba la Organización Mundial de la Salud y que no era un etiquetado entendible. Entonces las diferencias son enormes entre aquel etiquetado sin ninguna base científica. No había evidencia científica publicada de esto en revistas científicas revisadas por pares que recomendara aquel etiquetado. Voy a darle la palabra a Lore Castillo, directora de Salud Crítica, coordinadora y vocera de la Red Contrapeso. Muchas gracias, Alejandro y el Poder del Consumidor, por la invitación a estar acá. Yo les voy a compartir para que recordemos esta perspectiva de la sociedad civil sobre lo ejemplar que fue el proceso legislativo para que el día de hoy contemos con un etiquetado claro en México. Y quiero partir de los antecedentes que tuvieron que existir para que hoy se haya aprobado e implementado esta medida. Hay que partir de que un etiquetado claro fue una demanda permanente de la sociedad civil, de la academia, de las y los expertos en salud pública. Y aunado a esto, que se generó abundante evidencia de la ineficacia del etiquetado anterior y bastantes cuestionamientos sobre lo irregular del proceso con el cual el etiquetado anterior fue impuesto por las industrias en colaboración con las administraciones anteriores. Tomando en consideración estos elementos, es que en la 64ª legislatura, las y los diputados de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados se comprometieron a cambiar el etiquetado anterior por un nuevo modelo que realmente funcionara para el propósito que tiene que tener el etiquetado frontal. Y es así
que en la Cámara de Diputados se dio la apertura de espacios de diálogo para el análisis de casos de éxito, como el caso de Chile, como el caso de Perú, para llevar al Congreso la evidencia científica en materia del etiquetado con las y los expertos nacionales e internacionales en la materia. Proceso de diálogo en el que participaron todas y todos los sectores interesados, incluido el sector de las industrias. Es así que el proceso legislativo de reforma a la Ley General de Salud en materia de etiquetado frontal tuvo su arranque con el inicio de la 64ª legislatura, donde el interés de las y los diputados estuvo presente con la presentación de más de 9 iniciativas en la materia. Posteriormente, entre mayo y junio de 2019, se llevó a cabo el proceso de dictaminación en conjunto de estas iniciativas. En julio, el 24 de julio de 2019, se llevó a cabo la sesión de Comisión de Salud, donde se aprobó el dictamen por las y los diputados de la comisión. Posteriormente, este dictamen fue turnado al Pleno de Cámara de Diputados, donde se logró su aprobación con una votación histórica de 458 votos a favor el 1 de octubre de 2019. El dictamen de la minuta se turnó al Senado y el 15 de octubre de 2019 fue aprobado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda. Y finalmente, una semana después, el dictamen de la minuta pasó al Pleno del Senado para ser votado a favor el 22 de octubre de 2019. A partir de aquí es que el 9 de noviembre de 2019 se publicó el decreto con las reformas a la Ley General de Salud en el Diario Oficial de la Federación. Y hay que insistir en que se trató de un proceso abierto, transparente, un proceso ampliamente enriquecido por la evidencia científica, libre de conflicto de interés, y esto hay que recalcarlo, enriquecido por las experiencias y las recomendaciones de las y los expertos en la materia, que concluyó en que se reflejara el consenso y el compromiso de todos los grupos parlamentarios para lograr la aprobación de esta medida. Y bueno, ¿qué es lo que establece entonces la ley en materia de etiquetado a partir de este proceso legislativo? La ley establece ahora que el modelo de etiquetado frontal en México deberá ser de advertencia, deberá tener las siguientes características: ser de fácil comprensión, veraz, directo, sencillo, visible. Que el etiquetado frontal deberá indicar a los productos que excedan los límites máximos de nutrimientos críticos y otros ingredientes que se determinen, que será la Secretaría de Salud la autoridad competente para determinar qué especificaciones se van a establecer, y que adicionalmente la misma Secretaría de Salud podrá demandar la integración, la inclusión de leyendas o pictogramas cuando esta autoridad lo considere necesario. Estamos hablando de que se realizó una reforma que fortaleció al marco legal e institucional en la materia, porque se actualizaron e incorporaron definiciones técnicas basadas en criterios internacionales y de expertos, por ejemplo, el criterio de azúcares añadidos o el criterio de nutrimentos críticos, que se desprenden del modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Todo ello para evitar ambigüedades y vaguedades. Y en el mismo sentido se incluyeron definiciones para que se establezca el modelo de etiquetado frontal de advertencia con el objetivo de dar certeza jurídica, y para que se establezcan también las bases para que todo esto pueda transitar hacia el marco legal en la materia, por ejemplo, hacia la norma 051. Y hay que recordar que las características específicas del etiquetado son competencia de la norma 051. Pero hay que recordar que este proceso no fue sencillo, y a lo largo del mismo estuvo presente la interferencia de la industria desde que se iniciaron las discusiones en las comisiones. Hay que recordar que fueron las cámaras empresariales, como CONMÉXICO, CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial, cámaras empresariales que agrupan
a marcas que están interponiendo los amparos contra el etiquetado y que tuvieron el propósito de capturar el legislativo como espacio de toma de decisión, tanto en el ámbito del quehacer individual de los legisladores, como en las discusiones en las comisiones, como las discusiones en el Pleno. Se dieron situaciones, por ejemplo, donde se buscó cambiar las industrias, por ejemplo, FEMSA, buscaban a las y los legisladores para cambiar el sentido de su voto, ofreciéndoles, por ejemplo, la implementación de centros de reciclaje en sus distritos, o incluso pretendieron llevar a la Secretaría de Gobernación el tema para que fuera la Secretaría de Gobernación la que detuviera este arrastre que ya estaba llevando en el legislativo, la adopción de un nuevo etiquetado. A pesar de estos intentos constantes para impedir la adopción del etiquetado, se trata, y es muy importante que recordemos esto, se trata de un etiquetado que contó con un amplio respaldo, que su aprobación fue ampliamente respaldada por, desde el Ejecutivo Federal, por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Economía, que también contó con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que recuperó las recomendaciones de las agencias de Naciones Unidas y fue acompañado por las agencias de Naciones Unidas en el proceso, que los institutos nacionales de salud también lo respaldaron. En el mismo sentido, tuvo el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las organizaciones y de las coaliciones de la sociedad civil. Se trata de un referente histórico que demuestra qué pasa cuando el fortalecimiento de la legislación en materia de salud está guiada por la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés. Y es por eso que la semana pasada legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios se dieron cita en la Cámara de Diputados para celebrar la aprobación, los 3 años de aprobación de esta medida y hacer un llamado a las y los legisladores y a la Suprema Corte a defenderlo. Por eso es que a 3 años de que se aprobó esta medida con este antecedente histórico y a 2 años de que se está aplicando con excelentes resultados, como bien nos refiere la doctora Alejandra Contreras, es lamentable que los intereses comerciales otra vez estén poniendo en disputa nuestros derechos a la salud y a la información. Y en estos momentos es muy importante recordar y reconocer que fue la determinación de las y los representantes del pueblo que México cuente con un etiquetado claro y que ante los amparos que están en la Suprema Corte hay que hacer un respetuoso llamado a las y los ministros para que en las resoluciones que emitan prevalezca este interés general, este interés que se demostró por las y los representantes del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dore. Lo que queda muy claro es que el proceso del etiquetado no solamente es todo lo que compartió Dore Castillo sobre el proceso en el legislativo, no es solamente todo el proceso que se dio en la norma, en el grupo de trabajo de la norma, con decenas de reuniones de 5 horas o más horas en las cuales se discutía, donde hay actas, las actas están firmadas, están grabadas las sesiones, todo abierto, lo cual no vimos anteriormente, sino también todo el proceso anterior. Hay un proceso histórico que llevó al etiquetado en Chile, ¿sí? Todas las discusiones que se dieron en Chile, después toda la experiencia en Chile retomada, ¿no?, por el proceso de definición y diseño del etiquetado en México, donde está el caso de los edulcorantes, que muy claramente no se recomiendan para niños, y que esto viene a ser respaldado hace un mes por un reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre los edulcorantes, que perfectamente nos llevan a fortalecer esta recomendación de que los niños no deben de consumir estos edulcorantes. Entonces hay un proceso muy, muy largo que queremos que se tome en cuenta, ¿no?, y toda la evidencia. Estamos subiendo nosotros la evidencia a una página, es decir, todo lo que se está entregando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo estamos subiendo a una página que es www.etiquetadosclaros.org, para que quede claro
lo que no hace la industria, ¿no? Que son estos estudios pagados, que obviamente lo que buscan es generar la duda entre los ministros, como lo hizo en su momento la industria del tabaco. Ahora le vamos a dar la palabra a Paulina Magaña, ella es coordinadora de la campaña de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Bueno, yo a continuación voy a presentar 5 razones por las que el etiquetado sí funciona, y muchas de ellas ya las tocó la doctora Alejandra. Podemos confirmar que estos estudios del instituto también reafirman lo que ya hay en otras fuentes. 3 de ellos son similares a los que comentó ya la doctora, que es sobre la aprobación, la comprensión y la reformulación, y los otros 2 son algunos otros aspectos que también ha tenido este beneficio derivado del etiquetado. Entonces, primero que nada, pues recordar el contexto por el cual se propuso esta medida y por la cual a nivel internacional se proponen este paquete de políticas. En nuestro país hay un problema de salud pública que está derivando, impactando directamente en las causas por las cuales las personas están muriendo, no solo por las causas en las cuales se han enfermado. El día lunes, en el marco del Día Mundial, del Día de Muertos, dimos estos datos porque queremos recordar y tener bien presente lo que está causando la obesidad en nuestro país. Esta es una gráfica de cómo la mortalidad por obesidad, es decir, por todas aquellas enfermedades crónicas atribuidas a la obesidad, están causando en México. Desde el 2000 aproximadamente 83,000 muertes se debían a enfermedades crónicas a causa de la obesidad, y si vemos en la gráfica, pues estas muertes por causa de la obesidad han crecido. En el 2020 casi cerca de 3 veces lo que teníamos en el 2000, y actualmente en el 2021 mueren 27 personas por hora. Entonces, a causa de la obesidad y estas enfermedades crónicas. Esto es muy importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque es esta medida del etiquetado la cual está propuesta para ayudar a contribuir a esta epidemia. Empezando por las razones por las que sí funciona el etiquetado, ya lo mencionaba la doctora Alejandra Contreras, es la aprobación. Ella mencionaba el estudio del instituto. Bueno, hay otro estudio que realizó una empresa encuestadora, Dinamia, en el 2020 y en el 2021, a solo 2 meses, en el 2020 a solo 2 meses de la implementación del etiquetado y posteriormente al año de implementación, en donde vemos datos muy similares a los que reporta el estudio del Instituto de Salud Pública, con una aprobación del 74%, que es casi prácticamente lo mismo que lo que reporta el estudio, a solo 2 meses. Sin embargo, pues podemos pensar que después de un rato de haberse implementado, pues tal vez la aprobación puede disminuir, y no, al contrario. En el 2021, a un año de su aprobación, este porcentaje 74 aumentó al 77%, esto en la población general. Sin embargo, como ya se mencionaba en la presentación de la doctora Alejandra, pues hay un particular interés de esta aprobación en los grupos de padres y madres de familia, porque son quienes más están utilizando este etiquetado. Esta aprobación a 2 meses de la implementación fue de 78 en este grupo y del 80% a un año, es decir, también aumentó durante la implementación. Entonces, la aprobación del etiquetado de sellos y leyendas es alta en la población mexicana. No solo el uso de sellos y leyendas, que es una parte del etiquetado y del cambio y la modificación de la norma 051, sino también la aprobación por la prohibición del uso de personajes. Más del 50% de las personas, la población general, aprueba que aquellos productos que tengan sellos de advertencia no contengan personajes, que fue uno de los cambios para evitar la exposición de la publicidad de empaques hacia los niños y niñas. Pero este porcentaje aumenta cuando preguntamos a padres y madres de familia, es decir, del 58% de la población general pasamos al 64% en la aprobación de la prohibición de estos personajes para productos con sellos. Cuando hablamos de comprensión, bueno, no voy a ahondar mucho porque ya se mostraron varios estudios, pero es importante resaltar que hay una mejor comprensión del etiquetado frontal de advertencia en comparación con el GDA, que era el etiquetado anterior, pero incluso con otros sistemas de etiquetado, que también es una serie de estudios que ha evaluado otros sistemas de etiquetado, y la tabla nutrimental, que es otra de las herramientas que podemos obtener para
pues informarnos de la parte de la información nutrimental. Entonces, por encima de cualquier sistema de etiquetado de la tabla nutrimental, pues el etiquetado frontal de advertencia es el que siempre ha tenido mayor comprensión. Y esto, como ya se mencionaba, sin importar el grupo de edad, porque han sido estudios también en población infantil, y el nivel socioeconómico, es decir, cualquier nivel socioeconómico, incluso el nivel socioeconómico bajo, también está comprendiendo este etiquetado. Y bueno, este etiquetado ha servido para mejorar la identificación de productos no saludables de manera más rápida en comparación con otros sistemas de etiquetado. Bueno, este es un estudio que ya no sé si se presentó, pero hace la comparación de los etiquetados de, por ejemplo, el GDA que teníamos anteriormente con el de advertencia, y pues hay un resultado favorable para el etiquetado de advertencia. Este es otro punto de los que ya se mencionó, reformulación, pero con otra fuente muy distinta a la que se presentó de los estudios del instituto. Este es un autorreporte de las propias industrias a tan solo unos meses de haber empezado la implementación de este etiquetado, y reportaban estas empresas que el 56% de los productos a nivel general habían disminuido la cantidad de azúcares, grasas y sodio. Sin embargo, pues hay también autorreportes de cada una de las empresas. Tenemos algunos porcentajes que va desde el 82% en el caso de Bimbo, y para todos los productos de bollería, como 70% en el caso de PepsiCo. Coca-Cola también anunció el 60% de mejoras en su portafolio de productos. Kellogg's, vemos actualmente varios cereales que anteriormente estaban llenos de azúcares añadidos, pero también de sodio, y que actualmente no tienen sellos de advertencia. Así como Lala y Nestlé en su propia página anunció una reformulación en todas sus categorías con un rediseño de 37 recetas para eliminar 40 sellos frontales de advertencia y 20 leyendas de advertencia. Este es un ejemplo nada más de productos que hemos analizado desde ya hace unos años con las radiografías. Es un producto analizado en el 2014 en donde 2 rebanadas tenían 250 miligramos de sodio. Este mismo producto lo analizamos en el 2022, es decir, después de la implementación del etiquetado, y vemos que el sodio fue menor en 181 miligramos en 2 rebanadas, lo cual ya evitaba que este producto tuviera el sello de advertencia de sodio, y también disminuyó la cantidad de azúcares y particularmente el tipo de fuente de azúcar que se ponía. Anteriormente este pan de caja tenía jarabe de maíz de alta fructosa, y actualmente no lo tiene, es otro tipo de fuente de azúcar. Entonces vemos con ejemplos muy claros y las propias declaraciones de las empresas, pues que esto ha sido posible, a pesar de que fue una de las medidas en las cuales durante las mesas de discusión pues se argumentaba bastante en el que no iba a ser posible poder reformular los productos con este etiquetado frontal de advertencia, y que el perfil de nutrientes no permitiría una reformulación a los productos. Pues vemos que después de 2 años, incluso en los primeros meses de la implementación del etiquetado, pues esto fue posible. Como cuarta, la exposición a la publicidad. Vimos que había una alta aprobación por parte de la población en general, específicamente de los padres y madres. Pero bueno, durante la transición del etiquetado y la prohibición de los personajes, esto se dio en el primer año de implementación. Compañeras de la organización hicieron un monitoreo en las tiendas y en los supermercados para ver cómo se había comportado este cambio en los empaques y cómo se veían los empaques ahora sin los personajes, y justamente del 92.5% de los cereales de caja que tenían personajes se redujo al 24.7%. Se analizaron también categorías como lechitas saborizadas y bebidas para niños, y esta publicidad disminuyó en el caso de las lechitas del 60% de los que tenían personajes al 0%, y para el caso de las bebidas para niños, esta reducción del 45% que tenían personajes se redujo al 1.7%. Entonces estamos viendo que también una de las razones por las que sí funciona es que los niños y niñas tienen menos exposición a los personajes en los empaques, y esto fue a raíz de un etiquetado de advertencia.
Otra razón por la que sí funciona, la número 5, es porque estos resultados son consistentes con otros países. Es decir, esto no solo ha sucedido en México, sino también ha sucedido en otros países, y Chile, que fue uno de los pioneros en la implementación de este etiquetado, muestra resultados muy similares para el caso de México. Y bueno, se mencionaba que para el caso de México una de las categorías de productos que más había disminuido fueron las bebidas azucaradas, y este resultado es consistente con lo que sucedió en Chile, ya que un estudio menciona que el 23.7% de se disminuyeron las bebidas azucaradas a raíz de la implementación del etiquetado. Igualmente, este etiquetado fue altamente comprendido por la población, específicamente por las mamás, quienes reconocían este etiquetado como una política para combatir la obesidad, que es uno de los propósitos del etiquetado. Y la reformulación, que es otro de los resultados que encontramos en México, fue alta también para el caso de Chile. Aquellos productos que se encontraban con sellos de advertencia, en el caso de Chile su sello dice alto en, pasaron de un 51% a un 44%, y hubo una mayor reducción en aquellos sellos de alto en azúcares, pasando de un 80 a un 60%, y alto en sodio, pasando del 74 al 27%. Entonces, si vemos, pues son resultados consistentes con los que hemos encontrado en México. Ahora, recordando el origen y por lo cual se opta por esta medida, que es la obesidad, pues también hay un estudio que se mostraba también en la presentación de la doctora Alejandra, que es una proyección a 5 años que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, y cuál sería el impacto del etiquetado, de la implementación de esta medida para el caso de la obesidad. Un modelo matemático estimó la reducción calórica esperada, es decir, cuánto se reduciría las calorías de consumo por persona tras la implementación del etiquetado, y qué impacto tendría en los cambios en el peso corporal. Este estudio mostró que la reducción estimada sería de 36 calorías por día por persona, que a 5 años podría traer hasta una reducción de 1.8 millones de casos de obesidad, y por lo tanto, pues la gráfica que veíamos al principio, pues tendría un impacto no solo en enfermedad, sino también en las principales causas de muerte en México. Y bueno, también se estimó cuánto se podría ahorrar, porque sabemos que la obesidad no solo tiene estos impactos en la salud y en la muerte de las personas, sino también en los costos, y se podrían ahorrar aproximadamente 1.800 millones en costos de obesidad. Entonces, bueno, aquí están algunos de los resultados también que apoyan lo que ya se mencionó y por qué debemos mantener esta medida para fines muy específicos de salud pública y no atender los intereses comerciales que actualmente están en la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Quisiera nada más subrayar los datos que dio al principio sobre el aumento de muertes por o asociadas al sobrepeso y la obesidad, que es un porcentaje de las muertes por enfermedades cardiovasculares, por diabetes, por tumores malignos. Es una pandemia, es una epidemia, y esa epidemia no se va, no hay vacuna. Lo único que hay son políticas preventivas que modifiquen el ambiente obesogénico, el ambiente que nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Nos preocupa mucho que pueda prevalecer entre los ministros y secretarios de cuenta la visión de que este es un asunto de educación, ¿no? Que es la versión que han manejado las grandes corporaciones, que hay que educar. La evidencia científica y básica en los estudios de salud pública, yo creo que desde el primer semestre, es de que no basta educar. Si el ambiente nos lleva a tomar decisiones no saludables, esas decisiones van a prevalecer. Si tomamos políticas públicas y las acompañamos de educación, perfecto, todo funciona. Y bueno, esta pandemia de sobrepeso y obesidad que vemos que va creciendo las muertes de una manera muy acelerada, nos sorprendió hacer esa gráfica. No era una gráfica que se hubiera hecho anteriormente, entonces el dato nos sorprendió mucho. Pero cuando vemos cuál es la causa principal es el alto consumo de alimentos con excesos de azúcares, de grasas, de sodio. Y es justamente lo que el etiquetado está informando a los consumidores. Entonces, le vamos a dar la palabra a Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor, para que nos explique cuál es la situación actualmente
en la Suprema Corte de Justicia con estos amparos y cuál está siendo la respuesta. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todas, a todos. Yo explicaré brevemente primero el contexto de todos los amparos que se han presentado a partir de las empresas y pasaremos poco a poco a hablar del caso particular que se resuelve el 9 de noviembre en la Suprema Corte. Primero, como mencionaban al principio de la conferencia, se han presentado alrededor de 120 amparos, la mayoría han sido desechados o han sido negados a las empresas, pero de estos amparos, 4 han llegado a la Suprema Corte. Uno de ellos es el que está próximo a resolverse en 9 de noviembre, miércoles 9 de noviembre, y quien lo presentó es la empresa Desde el Corazón del Fruto, que es la empresa que posee la marca Barrilitos. Ante esto, la importancia que tenemos el 9 de noviembre es que es el primer caso que la Suprema Corte va a resolver sobre todos estos amparos que ya han sido presentados y por lo tanto es el primer precedente que tendremos sobre la constitucionalidad del etiquetado frontal de advertencia. Ahora, aquí me permito un paréntesis y hablaré de cómo funciona el proceso dentro de la Suprema Corte. Una vez que el caso llega a la Suprema Corte, un ministro o una ministra tiene que elaborar un proyecto de sentencia, el cual va a ser compartido con los demás ministros y ministras para su votación. Justamente lo que ha pasado con este caso es que la Suprema Corte le pasó este caso a la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Yasmín Esquivel formuló un proyecto en el cual niega el amparo a la empresa y ratifica la constitucionalidad del etiquetado frontal de advertencia. Este proyecto, con posible resolución, va a ser lo que se vota el 9 de noviembre. Aquí yo creo que cabe destacar algunos de los argumentos que la empresa ha interpuesto y que son de las cosas que se van a resolver dentro de la Suprema Corte. Básicamente la empresa alega la estigmatización de sus productos y la discriminación de sus productos. Sin embargo, como vemos a través de toda la evidencia que nos han mostrado las colegas, el etiquetado frontal de advertencia lo que ha hecho es ha permitido a las personas tomar decisiones más informadas, crear cambios de comportamiento, ha reformulado los productos y permite a las personas identificar productos malsanos. Es importante, como se mencionaba, que toda esta evidencia se les haga llegar a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte para que el 9 de noviembre hagan una decisión informada y corroboren el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel y por ende el etiquetado frontal de advertencia. Algo también que hay que rescatar del proyecto es que en el proyecto se justifica o se retoman las justificaciones del etiquetado frontal de advertencia como que se elaboró bajo las mejores prácticas nacionales e internacionales, las recomendaciones de académicos y de la comunidad científica y que se siguieron los procesos tanto legislativos como administrativos que corresponden a la ley y un poco más de transparencia, como hablamos de Parlamento Abierto o de las mesas de trabajo dentro de la norma 051. Aunado a esto, y un poco en la alerta que genera este primer caso, es que la sociedad civil y la academia ha empezado a mandar cartas, amicus curiae, documentos informativos a la Suprema Corte para que los y las ministras conozcan esta evidencia y ratifiquen el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. Un último mensaje, justo invitar a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte que no atiendan a los intereses comerciales, recordarles que el Estado mexicano tiene una obligación de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación y a la información de los consumidores, y en este tenor el etiquetado frontal de advertencia ha resultado ser la medida más idónea, necesaria y eficaz para cumplir con estos derechos. Es deber de los ministros y las ministras también garantizar estas obligaciones del Estado mexicano respecto a estos derechos. Muchas gracias y paso el micrófono a Alejandro. Sí, muchas gracias. Nada más subrayar que la condición de esta empresa Barrilitos no la acabamos de entender muy bien. Aparece comprada por Jugos del Valle, ¿sí? Que es distribuida por Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola en México, y en Estados Unidos es distribuida por Coca-Cola. O sea, evidentemente esta es una estrategia de Coca-Cola. Hay otro amparo presentado por Santa Clara, ¿no? Que es una empresa comprada por Coca-Cola,
Entonces esta empresa que tiene esta campaña multimillonaria, que dice el amor multiplica y que cuida todo, cuida la salud y todo, por todos lados siempre ha estado bloqueando las políticas de salud pública que están apoyadas, reconocidas, recomendadas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a pasar a preguntas aquí, y quien nos está siguiendo también puede presentar preguntas vía internet. Gracias. Sí, perdón, nada más vamos a cerrar. No, me olvidaba. Disculpen un momento. El día de hoy nosotros iniciamos una campaña con una serie de spots en radio, posiblemente habrán escuchado alguno, si escucharon alguno de los noticieros de esta mañana, y donde estamos pues, defendiendo el etiquetado y empezamos también a difundir pues, lo que encontramos en la calle y que corresponde justamente a estas opiniones de la población, que más del 80% de los adultos defiende el etiquetado y que es algo que debería de tener consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé por qué no se ve la pantalla. Ah, ¿para qué tienes que duplicar la pantalla? Creo que es. Pero ahorita la estaba duplicando. Sí, estaba viendo. Bueno, si quieres pasar a las preguntas. Sí. Okay. No sé por qué ahorita no sé. Sí, sí que pasamos esta pregunta mientras... Bueno, mientras tienen el material. Sí. Bueno, ya mencionaban, Cristian Daza de parlamentodebate.com, preguntarle, mencionan a la empresa Barrilito, Santa Clara, no sé qué otras empresas se encuentran en la misma situación de estos amparos. Si ustedes tienen identificado algún porcentaje de reducción en ventas por parte de las empresas, ¿qué es lo que quizás las está orillando a presentar estos amparos, ¿no? Consecuencia del etiquetado frontal? Y saber, me llamó la atención el tema de los incrementos de los precios de algunos productos, bueno, incrementos y también reducciones. ¿Qué tanto se han incrementado algunos de estos precios de productos a consecuencia del etiquetado, ¿no? ¿Qué tanto ustedes han detectado? Sería nada más, gracias. Gracias. Sobre los amparos. Las otras empresas que han presentado amparos que están en la Suprema Corte es la empresa Mondelez, y tenemos identificado un amparo colectivo aparentemente de la empresa Herdes. Aquí es importante señalar esto: la información que nosotros podemos obtener es a partir de las listas públicas que emite la Suprema Corte. Entonces, nuestra información es limitada respecto al conocimiento tanto de los datos de los amparos como de los argumentos de las empresas. Sobre las ventas aún no hay resultados que puedan tener una respuesta clara a esta pregunta, pero lo que se ha observado, por ejemplo, en Chile, en el caso de las bebidas azucaradas, es una reducción del 23% de las ventas en este tipo de productos. Y referente a tu pregunta sobre los aumentos en precios, pues, por ejemplo, como les mencionaba, en el caso de las galletas, las que tienen 3 sellos pueden tener un aumento del 3%. El pan con 2 sellos puede tener un aumento de 1.6%, mientras que los panes que tienen un solo sello tienen una reducción de 3.5% en el precio. Algunas botanas saladas con 2 sellos aumentaron 3.1%, pero las de un sello bajaron 2.9%. Y los cereales, los de 3 sellos, subieron 6.6%, pero los que tienen 2 bajaron 2.1%. Es decir, es un cambio en precios bastante favorable para que el consumidor permita tener esta sustitución de productos de más sellos a menos sellos, que tienen una reducción, se abaratan estos productos. Sí, nada más comentar que en los datos generales de compras, datos de INEGI y demás, no se da información diferenciada entre compras de productos con 3, 2, 1 o 0 sellos. Entonces, podríamos ver que no hay cambios en compras en general, ¿no? Lo interesante va a ser cómo se comportan las compras de acuerdo a la cantidad o ausencia de sellos o leyendas.
Sí, exactamente, ese es un muy buen punto. A veces si uno toma los datos de INEGI, he visto algunos otros resultados en los que reportan no hay reducción en el grupo de galletas, no hay reducción en el grupo, pero no se están analizando los datos dependiendo de qué número de sellos tienen. Si nosotros podemos separar esos datos, que es difícil con los datos de INEGI, se tienen que hacer estudios muy particulares en los cuales se vean las reducciones en las ventas de los productos que mantuvieron los 3 sellos y cómo se comportan las ventas de los productos que tienen menos sellos. Esa sería una respuesta clara a la pregunta, como se observó en Chile. Otra pregunta de Natalia Vitela. ¿Qué va a suceder, bueno, de la forma, qué va a suceder si la Suprema Corte falla en favor de Barrilitos y cuál sería el riesgo? Gracias. Justamente sobre ese tema, el proceso que sigue la Corte es ahora en este 9 de noviembre. Se vota el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. Los ministros y las ministras argumentarán y discutirán el proyecto y en caso de que estén en contra del proyecto, no revelarán la mayoría de sus argumentos o sus razones porque es una decisión que se hace pública, pero la discusión es a puerta cerrada y a partir de eso se generaría otro nuevo proyecto con los argumentos por los cuales se rechazó el etiquetado. Ahora, la gravedad de esto es que justamente atendiendo a intereses de las empresas se podría retirar o modificar el etiquetado frontal de advertencia. Y esto es un atentado al derecho a la salud de las personas y a los derechos que ya hemos adquirido consumidores y consumidoras. Entonces es recalcar la necesidad de que los ministros y las ministras mantengan la postura del proyecto. Sí, quisiera nada más añadir que una consideración que estamos comunicando a los ministros es que estas políticas están dirigidas a reducir enfermedad y a reducir muertes, directamente estas políticas de salud pública. Ir atrás en estas políticas o no empujarlas para adelante significa más enfermedad y más muerte. Es decir, no están decidiendo cualquier cosa, están decidiendo sobre la salud de decenas, miles y cientos de miles de personas que en este momento, como lo vemos en las encuestas, están teniendo acceso a información que ellos sienten que es útil, ¿no? Como lo vamos a presentar en el video. ¿Está el video? Vamos a presentar brevemente el video. Porque está bien que la gente vea que está consumiendo. No digo que continuaran para que pues, la gente pudiera tener más control de lo que come y que sean más saludables. No estoy de acuerdo. Creo que tenemos el derecho de saber qué es lo que estamos consumiendo. Yo digo que lo dejen. Pues sí se quede, pues, al final de cuentas sí nos beneficia. Nada más que yo creo que a las empresas no les... Sí. Yo estoy en desacuerdo que lo quiten, que lo dejen, porque así los niños así nos damos cuenta de todo eso que está mal en los productos. Para ellos yo creo que sí sería bien que lo siguieran dejando. Sí, a mí me resulta indiferente, no le quita nada a nadie de que se quede el etiquetado. Y bueno, ahí está la advertencia, tú eres el que decide si lo consumes o no, entonces yo votaría por que se quedara el etiquetado. Que no lo hagan, los sellos son muy útiles para tomar decisiones de qué productos consumir y cuáles no. Obviamente ha tenido un efecto, si no, no quisieran quitarlo y a lo mejor ha mermado un poco en las ventas, pero deberían esforzarse más por mejorar sus productos que hacer esfuerzos por retirar los sellos del mercado. Un pariente, él tiene diabetes y entonces en lo que consume, si ve que tiene exceso de azúcar no lo compra. Sí, evito comprar ciertas cosas por mi esposo que tiene una enfermedad y por mis niñas pequeñas. Sí, pues sí, han tenido como más control de lo que comen y pues sí sirve. Nada de mis nietos, que son los que consumen más cosas chatarras. Al momento de hacer una compra,
me fijo en el etiquetado, en todo lo que contiene y que puede ser dañino. Para saber qué contiene el producto y si exceso tienes. Como es un aviso para mí que eso me va a hacer daño, pues trato de comer más verdura, más fruta, cosas naturales. Es una forma muy fácil de identificar qué contienen los productos, si son sanos o si no son sanos. Y también es muy útil para los niños porque ellos de forma rápida pueden saber si un producto pueden consumirlo o no. Sí, se me hace fácil entenderlo porque pues claramente te dice el etiquetado es chiquito y ahí te dicen las papitas o en el refresco las letras, lo que dicen. Sí, sí es fácil. ¿Sí? Sí. Pues creo que no para todas las personas. Sí. Sí, tal vez sí, pero yo no me fijo en ellos, claro. A veces son más. Sí. Sí. Pues sí, cambié un poco mi alimentación para ver qué tienen, para fijarme más, porque antes cuando no tenían, no leía lo que tenían en la parte de atrás y eso. Sí, porque evita mucho lo que viene con sodio, con mucha sal, a los azúcares. Eso sí no ha cambiado. Trabajo todos los días desde muy temprano y pues a final de cuentas anda uno en la calle. Pero sí he tratado de evitar no comer tanta cosa de tienda. Sí ha sido más natural y en eso pues también es bueno. Bueno, a lo mejor no tanto como los hábitos de alimentación, pero sí al momento de tomar una decisión de compra ha sido muy importante los sellos. Hemos tratado de no consumir tanto las cosas, comida chatarra o algo así. Pues trato de escoger el que sea saludable y evito el que tiene sellos. Por ejemplo, si quiero comprar unas papitas, me apoyo del etiquetado porque pues no son sanas y te dicen de no lo comas porque pues tienen exceso de calorías, grasa y cosas que nos pueden hacer daño a la salud. Bueno, esto es parte de lo que podemos hacer, ¿no? O sea, no podemos hacer mucho. En la Suprema Corte, pues se imaginarán cuántos abogados, de cuántos despachos de los más importantes del país están ahí cabildeando y somos muy pocos, somos nosotros. La gente de salud, pues también tienen muchos otros temas, ¿no? Entonces, pues es la evidencia lo que estamos tratando de presentar, pidiéndoles que revisen la evidencia y que tomen las decisiones en base a la evidencia. Buenos días, Roberto Martínez, del Economista. Para preguntarles si ustedes han tenido directamente con los ministros algunas mesas de trabajo, les han solicitado información para redactar este proyecto de amparo, el proyecto que presentó la ministra Yasmín. Si han tenido ustedes algunas mesas de trabajo al respecto, si les han solicitado información y también que nos expliquen con este etiquetado que tenemos hasta el momento, cómo estamos colocados a nivel internacional en comparación con otros países, qué es lo que nos hace falta o qué es lo que necesitamos para poder tener un etiquetado de alta calidad. Gracias. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, hemos solicitado audiencias. La Corte tiene un acuerdo, un estatuto, en el cual le permite recibir a personas que sean expertas, que tengan cierto interés, pero que no sean parte de los juicios para llegarse de información. Y esto es trascendental porque, como se mencionaba, nosotros como organizaciones civiles participamos tanto en los procesos legislativos para la creación de la modificación de la ley, como en las mesas de trabajo de la NOM 051 para la creación de la norma oficial mexicana. Entonces, con esto hemos solicitado audiencias con secretarias de diversas ponencias de la Corte, argumentando esto, ¿no? Nos han recibido, han escuchado y recibido nuestra información y, bueno, creemos que es importante que no solo seamos nosotros y nosotras, sino también abrir la posibilidad a la comunidad académica, a la sociedad civil, de que presenten documentos ante la Suprema Corte apoyando el etiquetado, hablando de los resultados que han hecho. Sabemos que hay muchas investigadoras que han hecho estudios sobre los cambios de comportamiento, sobre la eficacia del etiquetado. Estos documentos los pueden y los deben de recibir los ministros y las ministras de la Suprema Corte. Esta figura que se conoce como el amicus curiae es un documento, un tipo de documento
con el cual las cortes en todo el mundo, no solo la Suprema Corte de México, reciben información de agentes externos a los casos. A partir de estas figuras es como nosotros hemos tratado de hablar dentro de la Suprema Corte. Con respecto a la otra parte de la pregunta, ¿cómo estamos en comparación con otros países? Solo mencionar 2 reconocimientos que se dio al etiquetado de advertencia. El primero fue a la Secretaría de Salud de México por parte del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, por avanzar en el tema de las políticas públicas en el combate a la obesidad. Este fue un premio internacional por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, una vez que se aprobó este etiquetado y se empezó a implementar. La segunda fue cuando UNICEF, que también formó parte de las mesas de trabajo, reconoció el etiquetado de México como uno de los mejores del mundo porque tenía esta protección de la infancia, no solo con la prohibición del uso de personajes en los empaques con sellos, sino porque también incorpora 2 leyendas precautorias específicamente dirigidas a niños y niñas, que son la de edulcorantes, cuando un producto lo contiene, y la de cafeína, evitar en niños. Entonces, este etiquetado es incluyente también con la infancia. Y bueno, ¿cómo estamos con respecto a otros países? Sumando a esta respuesta, este etiquetado de advertencia ha sido una tendencia en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, Chile, Perú, México, incluso Argentina. Recientemente también ya aprobaron este etiquetado por los buenos resultados que se han visto, no solo en un país, sino en varios, y creo que a nivel Latinoamérica es algo positivo. No hay otros países que incluso no tienen etiquetados, no se les informa a la población, o que tienen etiquetados voluntarios. Sabemos que los etiquetados voluntarios pues no son unas medidas, no son recomendables, porque pues siempre una política tiene que ser obligatoria y dictada por el Estado, no voluntario, y por las empresas, ¿no? Entonces hay muchos países que están en esa situación. Entonces por eso la importancia de mostrar los resultados en México, los avances, y que México ha sido un referente y ha recibido estos premios a nivel internacional, y que claramente pues se pone en riesgo todo esto que se ha avanzado, y que sí pone a México pues en alto, ¿no? En cuestión de combatir la obesidad. Richard Ham, ¿qué comentario tienen ustedes sobre la declaración de la OMS de que la reformulación ha incentivado el uso de edulcorantes no calóricos, que en su turno resulta inútil en reducción y mantenimiento de peso y que son contribuidores de la incidencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares? Bueno, en el caso de México está ocurriendo al contrario, ¿no? La reformulación en México no va como ocurrió en Chile. La reformulación en México está teniendo un buen impacto. Ya mostrábamos los resultados. La reducción de 26% del uso de edulcorantes a 17% es un cambio muy importante, y ese cambio permite que los niños desde la infancia no estén habituándose al consumo de sabores demasiado dulces, y eso les permite tener sus papilas bastante sensibles a los sabores naturales, y que los niños desde pequeños estén consumiendo pues alimentos frescos, y que además lo que se ha visto de estos edulcorantes en la parte de los adultos, porque no hay estudios en niños por la magnitud del efecto que tienen los edulcorantes en la salud metabólica, pues es que sí tiene efectos tanto en la sensibilidad, en la amígdala cerebral, también tiene efectos adversos en la composición de la microbiota intestinal, es decir, altera tu microbiota intestinal, y al corto uso, por ejemplo, hay un estudio de 7 días en que se utilizó la sacarina para endulzar los alimentos con las dosis permitidas por la FDA, y se observó que produjo una alteración en el metabolismo de la glucosa, les produjo resistencia a la insulina, es decir, prediabetes a los 7 días. Estos efectos hacen que los edulcorantes sean seguros en términos de toxicidad, pero no seguros para la salud. Entonces hacen muchos estudios falta que nos puedan informar sobre estos efectos que se han visto, pero obviamente no se pueden realizar tan fácilmente, dado que ya se han observado muchos efectos adversos en los adultos. Entonces es importante que nosotros con el etiquetado lo que necesitamos no es mejorarlo, el etiquetado ya es de los mejores del mundo, sino es que el mejor, por toda la evidencia que tiene detrás, por los más de 40 estudios que se realizaron para poder implementarlo en población mexicana,
Lo que hace falta es tiempo y dejarlo más tiempo y todas las campañas que se están haciendo actualmente que pueden utilizar, incluso el Vida Saludable, que era una parte educativa que puso la Secretaría de Educación Pública con los niños, pues los niños y los maestros podían tener fácil acceso a tratar de entender un poco más sobre de dónde viene este etiquetado y qué tanto pueden confiar en él. Y lo que hemos observado es que sin campañas de comunicación, sin tanto tiempo en la implementación del etiquetado, ha sido una medida extraordinaria. Entonces, bueno, desde la ciencia, esos serían pues los efectos y la petición, ¿no? de dejarlo mucho más tiempo. Y mencionar nada más que también el etiquetado se implementó en medio de la pandemia, ¿no? Donde los hábitos alimentarios cambiaron muchísimo, donde la gente no salía mucho, iba a comprar en la tiendita de la esquina, ya sabemos que hay en la tiendita de la esquina. Entonces, siempre que tratamos de medir el impacto de alguna política, sean impuestos o sean el etiquetado o otro tipo de políticas, tenemos que ver cuáles son las condiciones en las cuales se está dando. Entonces, yo creo que a partir de ahora que estamos saliendo de esta pandemia, ¿no?, vamos a poder evaluar ya en condiciones más normales, más cotidianas, el impacto del etiquetado. Y es importante que se mantengan y se afinen las políticas, ¿no?, de campañas públicas para el uso del etiquetado. Buenos días, yo soy Patricia Carrasco y trabajo en el periódico La Prensa. Tengo algunas dudas. El lunes pasado comentaron que eran 5 amparos, ahorita mencionas que son 4, bueno, esa es una. La otra es, en el caso, por ejemplo, del amparo que interpuso desde el corazón del fruto, o sea, Barrilito, si se, digamos que ese amparo, cuando bien se toca el día 9 de noviembre, ¿esto sienta precedente para poder retirar definitivamente el etiquetado frontal? Esa es otra. Y en el caso, por ejemplo, de los otros amparos, ya no tendrían que proceder, o sea, se queda ahí. Puede ser solamente uno. Ese es mi. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros tenemos identificados 4 amparos a partir de las listas públicas de la Suprema Corte. Puede que haya más, no lo desconocemos, ¿no? Esto es información como no somos parte de ninguno de los casos, no tenemos acceso a los expedientes más que las versiones públicas que se vayan elaborando o se consigan a través de transparencia. Entonces nosotros tenemos identificados esos 4 casos. Sobre la forma de crear el precedente, esto es muy importante. El amparo tiene una importancia, primero porque es el primero de los amparos que resuelve la Suprema Corte, y la importancia también va a ser a través de la votación que se dé. Son 5 ministros y ministras de la segunda sala de la Suprema Corte quienes votarán el proyecto. Entonces, dependiendo de la votación, se crea o no se crea un precedente. Si se tiene una votación de 4 votos sobre el proyecto, entonces se crea el precedente. Si solo se tiene una votación de 3, no se tiene los votos suficientes para crear este criterio. Ahora, ¿cómo operaría este criterio respecto a los demás amparos? Supongamos que con una votación de 4 votos se le niega el amparo a la empresa y se defiende la constitucionalidad del etiquetado frontal de advertencia. El criterio aplicaría únicamente a aquellos casos en los cuales las empresas hayan hecho los mismos argumentos de constitucionalidad. En este caso, el argumento más fuerte de lo que tenemos entendido del proyecto fue que se violaba el principio de igualdad y discriminación, y la Corte en este proyecto reitera que eso es falso, que el etiquetado es una política que justamente lo que busca es que las personas puedan discernir sobre los productos malsanos y aquellos que no tienen sellos, ¿no? Simplemente ese es el argumento central. Entonces, en los 120 amparos e incluyendo los otros 3 restantes de la Corte, este criterio podría aplicarse si se tiene la votación. Sin embargo, los otros argumentos de los otros casos, por ejemplo, si se impugnó la leyenda de edulcorantes o de cafeína, si se impugnó la restricción del uso de personajes cuando existen los sellos, o se impugnaron cuestiones del procedimiento, siguen pendientes. Y la Corte tendrá que esperar a tener otro caso en el que se resuelvan estas cuestiones, y dependiendo de la votación, 4 o 3 votos, se aplicará un criterio de precedente.
Pregúntale. ¿Qué venden? Confitería, ¿no? Sí, confitería. Sí, sí. Chocolate, ¿no? Dulces. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. Sí.